bienvenidas a Temas del Día, los sucesos más importantes de esta jornada compendiados en aproximadamente media hora en la que usted también puede participar si nos escribe a través de las redes sociales. Estamos en Twitter y tenemos para usted una pregunta que compartimos desde nuestros usuarios. Aquí se la contamos. Un estudio del Instituto de Derechos Humanos de Chile en 2017 reveló que la población chilena considera a pueblos originarios como violentos, rebeldes, extraños y desagradables, etc. ¿Cuál es el verdadero interés de dividir así a los chilenos? Sus respuestas hoy en Temas del Día. Comenzamos con nuestro primer tema. En Bolivia avanza el paro indefinido convocado por movimientos sociales en rechazo a la postergación de las elecciones generales que estaban pautadas para el 6 de septiembre. Este es nuestro primer tema del día. Como parte de la huelga general, los manifestantes llevan a cabo bloqueos de rutas y calles en Cochabamba, Oruro, San Julián y otras ciudades del país en rechazo a la postergación de las elecciones generales por parte del Tribunal Supremo Electoral. Los movimientos sociales exigen al Tribunal Supremo Electoral realizar los comicios el 6 de septiembre. Pese al descontento social, el presidente del ente comicial, Salvador Romero, insiste en que los sufragios se realizarán el 18 de octubre, desconociendo así el clamor popular. Revisemos las regiones de Bolivia donde los movimientos sociales realizan bloqueos de rutas. En el departamento de Cochabamba, el cierre de rutas se efectúa en las localidades de Chinajota, Pongo, Sayari, Bombeo y El Confital. La región de Oruro también es otra de las zonas que se lleva a cabo el paro general. En la ciudad del Alto igualmente se desarrollan acciones de protesta en rechazo a la postergación de los comicios generales. La ciudad de La Paz también se sumó a este paro indefinido, específicamente la provincia Omasuyos. Nuestro corresponsal desde La Paz, Freddy Morales, nos tiene más detalles. Freddy, adelante. Conforme pasan las horas, crecen los bloqueos de carreteras en distintos puntos del país. Se han confirmado bloqueos de carreteras en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz, es decir, en 5 de los 9 departamentos a cargo de los sindicatos campesinos. En otros departamentos como Chuquisaca, los dirigentes anunciaron una asamblea para definir la estrategia de bloqueos e incorporarse en los próximos días a la medida de presión. En las ciudades del Alto y Oruro, fundamentalmente, se han registrado bloqueos en algunas calles, en algunos sectores, en tanto que un grupo de personas asumió la huelga de hambre frente al Tribunal Supremo Electoral de La Paz. Todas estas movilizaciones son parte de la huelga general instruida por la Central Obrera Boliviana contra el nuevo aplazamiento de las elecciones nacionales del 6 de septiembre al 18 de octubre. En varias ciudades del país también se han realizado manifestaciones de calle como parte de esta movilización. El Tribunal Electoral la semana pasada dejó abierta la posibilidad de tener una segunda reunión con la Central Obrera y otras organizaciones sociales para analizar sus exigencias. Gracias, Freddy, por el reporte. Revisemos el comunicado emitido en días recientes por la Central Obrera Boliviana. El documento señala que ante la incapacidad del Tribunal Supremo Electoral, quien constantemente recorre las fechas de las elecciones, por apetitos de los partidos políticos que no representan al pueblo y permiten esta masacre y el cercenamiento de nuestros derechos a elegir. Hoy el pueblo ya está cansado de tanto manoseo del gobierno y de estas autoridades electorales. Seguidamente el colectivo manifestó que por tanto se inicia a partir de hoy con la lucha y movilización nacional en contra del gobierno de facto y del Tribunal Supremo Electoral, por violar los derechos constitucionales del pueblo y de la democracia que nos costó sangre y luto a los bolivianos. Finalmente detalla que las confederaciones, federaciones nacionales deberán organizar el bloqueo nacional y departamental de caminos y la huelga general movilizada e indefinida, utilizando y recorriendo a todos los mecanismos orgánicos de sindicalismo nacional. Asimismo, conformando comisiones para esta lucha que deberán ser de conflictos orgánicas en control interno y de logística, prensa y propaganda.
Asimismo, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia se unió al rechazo a la gestión del gobierno de facto y a la postergación de las elecciones. En un comunicado, la organización mostró su rechazo en el marco del conflicto nacional por la aplicación de malas políticas de este gobierno de facto, tanto en temas de salud, economía, los despidos masivos, la violación constante de nuestros derechos y el intento de la derecha de suspender las elecciones para evitar el retorno a la democracia. El movimiento precisó que las 9 federaciones departamentales, federaciones provinciales, regionales, centrales agrarias, subcentrales, secretarios generales y pueblo en general deberán comenzar a partir de hoy la lucha y movilización nacional en contra del gobierno de facto y el Tribunal Supremo Electoral. Finalmente, reiteraron que se deberán tomar las previsiones necesarias de bioseguridad, utilizando de manera obligatoria barbijos, alcohol en gel y demás insumos de bioseguridad que sirvan para protegernos. Desde la red social Twitter se han generado diversas reacciones en torno al inicio de la huelga indefinida en Bolivia. El expresidente boliviano Evo Morales expresó lo siguiente: denunciamos a la comunidad internacional que el gobierno de facto inició persecución política contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Carlos Huarachi, y la jefa de la bancada de diputados del MAS, Betty Ñáñiquez. Defenderemos derechos sindicales y políticos. Asimismo, la cuenta Lucha Patria compartió un video acompañado del siguiente texto: urgente Bolivia, primer piquete de huelga de hambre en Bolivia, huelga indefinida y bloqueos en todo el país para recuperar la democracia. Les recordamos nuestra pregunta del día. Chile, un estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile en 2017 reveló que la población chilena considera a pueblos originarios como violentos, rebeldes, extraños y desagradables, etc. ¿Cuál es el verdadero interés de dividir así a los chilenos? Sus respuestas al final de esta emisión de Temas del Día. Nuestra imagen del día nos lleva hoy hasta Venezuela. Este lunes celebran el Día de la Bandera en ese país, con motivo de la primera ocasión que fue izada la bandera en costas venezolanas el 3 de agosto de 1806 por la expedición libertadora del precursor de la independencia, Francisco de Miranda. Autoridades del gobierno bolivariano rindieron homenaje al símbolo patrio en el Panteón Nacional, donde reposan los restos de héroes de la independencia de esa nación. Con estas imágenes nos vamos a una pausa en Temas del Día por Telesur. Recordó a este país suramericano sus obligaciones contra cualquier acto de discriminación fundado en origen étnico. Más en nuestro segundo tema del día. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos solicitó a las autoridades abrir una investigación sobre estos acontecimientos ocurridos en la Araucanía, donde resultaron incendiados 2 municipios y otros 3 destruidos. La referida comisión observó negligencia de los carabineros presentes en el lugar en el cumplimiento de su obligación de brindar protección a la población mapuche. El presidente de la organización política Comunes, Jorge Ramírez, denunció que el gobierno propicia el enfrentamiento entre pueblos, incentivando el odio y el histórico racismo contra los mapuches. Nuestra corresponsal Paola Dragni nos tiene más información. Bienvenida, Paola, te saludamos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, así es, hoy día las muestras de apoyo al pueblo mapuche han sido transversales a lo largo de todo el país. Realmente desde Arica hasta Coyhaique han habido pequeñas movilizaciones porque la mayoría del país continúa con estas cuarentenas móviles. Sin embargo, la gente ha salido en varios sectores a la calle con lienzos para, por un lado, apoyar al pueblo mapuche, pero también, por otro lado, rechazar estas acciones racistas desde el mismo pueblo chileno, porque han dicho varios dirigentes, diputados, colegios profesionales, el Colegio de Psicólogos, el Colegio de Antropólogos, el Colegio de Periodistas, que también se han manifestado. No es posible que Chile continúe en esta escalada de violencia racista. Sin embargo, hay que recordar que Chile es uno de los pocos países de la región en la que ni siquiera se contempla la
nación. Es decir, hoy en el texto legal de Chile, en su Carta Magna, no existen los pueblos originarios. Entonces estamos hablando de una realidad país bastante singular respecto del trato a los pueblos originarios que se ve materializada. Linchamientos durante el fin de semana, donde imágenes que son tremendamente dolorosas, como la quema de un rehue. El rehue es un centro ceremonial, una estatuilla propia del pueblo mapuche que fue quemada en la Plaza de Victoria, donde estaba ubicada esta estatua mapuche. Así es que han sido días complejos para las comunidades que también se han movilizado. En Concepción hubo una movilización particularmente afuera de la cárcel de El Manzano, donde las mujeres y los hijos de quienes están presos en esa cárcel, los prisioneros políticos mapuche, fueron ahí a manifestarse y nuevamente fueron reprimidos. Incluso hay menores de edad que están detenidos. Esta es una noticia en desarrollo. Nos están llegando algunas imágenes de lo que está ocurriendo en la ciudad de Concepción, que también se estaría repitiendo en Coyipulli, que es otra localidad donde la municipalidad estaba tomada y también fue desalojada durante esta acción, en la que además están apareciendo nuevos videos ciudadanos que dan cuenta de carabineros escoltando de una manera, entre comillas, ¿sí?, caminando al lado de estas personas que iban a hacer estos desalojos civiles y completamente fuera de la ley, y también que dan cuenta, digamos, de esta inoperancia o de esta indiferencia de carabineros. No queremos poner un calificativo, pero lo cierto es que eran personas armadas con palos que hicieron linchamiento a las personas mapuches que estaban dentro de las municipalidades, y Carabineros ni siquiera detuvo a estas personas, aun cuando había toque de queda. Entonces cuesta comprender esta configuración respecto de, por un lado, el llamado a la paz que hacen las agrupaciones que no son mapuches frente a la toma de los municipios, de las comunidades, que como un último recurso hacen estas tomas de los edificios. De alguna forma presionar el diálogo con el gobierno. De hecho, el ministro del Interior, Víctor Pérez, estuvo el viernes en la Araucanía, se reunió con varios de los alcaldes de las municipalidades tomadas, solicitó que estas fueran desalojadas, y los alcaldes no quisieron hacerse parte de este desalojo, justamente porque en el interior había mujeres con niños, y esto también muestra la poca comprensión de la cultura mapuche que hay en Chile. Las mujeres andan con sus... a las movilizaciones, a los trámites, a los espacios comunes donde están las comunidades, están los niños. Por tanto, estamos hablando de que continúa esta violencia, especialmente contra la infancia mapuche. Muchísimas gracias, Paola, por este reporte. Una noticia, como dices, en desarrollo, en la que estaremos también presentes con ustedes para dar a conocer todos los detalles de lo que sucede en las luchas del pueblo mapuche. Vamos a ver parte de las motivaciones que han llevado a las comunidades mapuche a protestar en las últimas jornadas. La semana pasada, organizaciones indígenas convocaron a una marcha nacional para exigir la libertad del líder espiritual Celestino Córdoba y demás presos de la comunidad mapuche. Estos privados de libertad se han mantenido en huelga de hambre durante 90 días en la cárcel de Angol. En solidaridad con estos presos, dirigentes de distintas comunidades tomaron diversas dependencias de los municipios de la región Araucanía. Los tomistas exigen la aplicación del artículo 10 del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, que prevé la conmutación de penas para líderes ancestrales. Y el presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Endógena Mapuche, Cume Moguén, Jorge Huichalaf Díaz, denunció que los prisioneros políticos mapuches arriesgan sus vidas para lograr el diálogo con el gobierno de Sebastián Piñera. Por eso la protesta también, en parte, ¿no es cierto?, de la gran parte de esto de los presos políticos que están arriesgando su vida, que tienen que poner su cuerpo como moneda de cambio para lograr el diálogo. Esto es inconcebible. Y el gobierno está empeñado en que esto se... llegar quizás, no sé, hasta una intervención militar mayor de la que ya tenemos en el Gualmapu, porque recordemos que vivimos hace años acá por una militarización y una agresión permanente a las comunidades. Huichalaf Díaz precisó que el pueblo mapuche demanda la aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que aboga por los derechos de las comunidades indígenas. Pero el pueblo mapuche espera, y nosotros esperamos, que se aplique la ley, que se aplique el convenio 169, y poder de esta manera no solamente llevar a los presos políticos que están en condiciones de riesgo frente a la pandemia a sus hogares,
para poder pasar la pena que les queda remitida allá. Y como pueblo mapuche nosotros trabajar con organizaciones nuevas también que esperamos que puedan desarrollar una tarea que vaya a llevarnos al buen vivir, al Cumemonguén. Ese del Cumemonguén es paz para nosotros, vivir en paz, vivir con la sobriedad, de tener lo preciso, no de acaparar, no de hacerse dueño de la tierra. Nosotros somos parte de la tierra y no dueños de ella. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticia en el día de hoy y revisamos las cuentas de nuestros corresponsales. Comenzamos con Carolina Silvestre en Argentina. El reclamo por la libertad de Milagros Salas presente en la movilización en París, Francia, en contra de Mauricio Macri. Pasamos ahora a Cuba con Nayara Tardo. La empresa cubana Biocuba Pharma y la compañía del Reino Unido SG Innovation Limited anunciaron el lanzamiento de una empresa mixta, Biopharma Innovations, centrada en acelerar el desarrollo y la accesibilidad en Europa de medicamentos líderes a nivel mundial. En medio de la pandemia de la COVID-19, el grupo empresarial cubano Biocuba Pharma y la compañía británica SG Innovation anunciaron este lunes la creación de una nueva empresa mixta, Biopharma Innovation, para el desarrollo y la accesibilidad en Europa de medicamentos innovadores. Un comunicado emitido por ambas empresas asegura que esta iniciativa busca proporcionar acceso a un portafolio de productos biofarmacéuticos protegidos por patentes de Biocuba Pharma, que comprende la totalidad de las industrias farmacéuticas y biotecnológicas establecidas en la isla caribeña. Este documento reitera además que los ensayos clínicos de varios productos desarrollados por Biocuba Pharma para el tratamiento del nuevo coronavirus han mostrado resultados alentadores y con perspectivas en varios países. Biopharma Innovation tendrá su sede en Reino Unido y, de acuerdo con el presidente de la empresa cubana Biocuba Pharma, Eduardo Martínez, con esta iniciativa están ofreciendo también un enfoque dinámico y abierto a la colaboración con compañías farmacéuticas globales y con otros organismos de salud pública en toda Europa y la mancomunidad británica. Acuerdos que van desde licencias hasta el desarrollo conjunto de investigaciones. En medio de la actual crisis mundial y la amenaza a la salud pública, la empresa mixta Biopharma Innovation ampliará sus redes de distribución e incrementará el acceso de estos productos para una mayor cantidad de personas en todo el planeta, incluida la lucha contra la COVID-19. Pasamos ahora a México con la cuenta de nuestro corresponsal Eduardo Martínez. El ciclo escolar 2020-2021 dará inicio el 24 de agosto próximo, informó el gobierno de México. Será a distancia debido a las condiciones epidemiológicas. Escuchemos. Las condiciones epidemiológicas en México no permitirán que inicie de manera presencial el curso escolar 2020-2021. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Será el 24 de agosto próximo cuando de manera formal inicien las clases, pero serán a distancia. Para ello se dispondrán de 6 canales de televisión para que se inicie la programación en punto de las 7 de la mañana y concluya a las 8 de la noche. Cabe destacar que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy enfático en señalar que no se trata de programación de entretenimiento educativo, sino se tratan de clases que serán evaluadas y que tendrán una constancia curricular. Cabe mencionar que a través de un convenio que se firmó con las 4 televisoras privadas más importantes y más grandes del país y las que tienen al final de cuentas la cobertura nacional, es que se podrá realizar esta nueva realidad educativa en México. Se dispondrán de 6 canales para que los estudiantes de los niveles básico y medio superior puedan acceder a sus clases. Estamos hablando de 30 millones de alumnos que serán beneficiados a través de este sistema educativo y que serán evaluados también por sus profesores ya una vez que se pueda retornar a las aulas. Recordemos que la Secretaría de Educación Pública señaló que solamente se regresará de manera presencial a las escuelas cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde. Hasta este momento la mitad del país está en color rojo y la otra mitad en color naranja. El avance ha sido muy mínimo, pero continúa
disminuyéndose el tema de la epidemia acá, según las autoridades de salud. Pasamos ahora a Ecuador con nuestra compañera Denise Herrera. El gobierno de Ecuador anuncia la reestructuración de la deuda con la mayoría de tenedores de bonos. Escuchemos su reporte. El presidente Lenín Moreno anunció hoy en su cuenta de Twitter en la mañana sobre la aprobación de la mayoría de los tenedores de bonos sobre la reestructuración de la deuda en el Ecuador. En ese sentido, en una reciente rueda de prensa, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha detallado de qué manera se ejecutará esta renegociación de la deuda. Es importante aclarar que no son todos los tenedores quienes han aprobado esta propuesta del gobierno de Ecuador. Inclusive el gobierno ha extendido un plazo hasta el 7 de agosto para los tenedores que no han aceptado lo puedan hacer. En ese sentido, el ministro de Finanzas ha detallado que habrá una reducción de 1.540 millones de capital de la deuda, asimismo un alivio de flujo por más de 10.000 millones en los próximos 5 años, y también ha confirmado que existirá una extensión del periodo de gracia. En ese sentido, el gobierno ha calificado como una manera urgente de afrontar la crisis, pero asimismo las diferentes medidas económicas que ha resuelto el gobierno ha sido fuertemente criticada, más aún cuando un inicio se habló de las leyes que ya están aprobadas, lo que ha generado una flexibilización de las jornadas laborales, una precarización del trabajo en el Ecuador, cientos de despidos y cientos de personas que exigen que se tomen políticas económicas que realmente ayude y beneficie a todos los ecuatorianos. Nuestro tema en desarrollo se genera en Rusia. El país podría convertirse en la primera nación en iniciar la implementación de los protocolos de vacunación contra la COVID-19. Lisandra Andrés desde Moscú nos amplía esta información. Lisandra. Sí, muchas gracias, colega. Un gusto también saludarte. Rusia es el cuarto país más afectado por la COVID-19 con más de 856.000 casos. Sin embargo, podría también ser el primer país en aplicar protocolos masivos y gratuitos de vacunación contra esta pandemia, pues según informaban las autoridades de salud durante el pasado fin de semana, una noticia que ha estado revolucionando todas las redes sociales, que ha estado moviéndose en los diferentes medios de comunicación, y es que ya está listo uno de los candidatos vacunales que desarrolló el Ministerio de Defensa y el Centro de Investigaciones de Biotecnología, que es una vacuna que ya pasó todas las fases de ensayos clínicos con muy buenos resultados. Todos los sujetos que se ofrecieron como voluntarios para estas pruebas desarrollaron una respuesta inmune a la COVID-19. No hubo efectos adversos ni tampoco ningún deterioro de su estado de salud. Todos tuvieron muy buena respuesta a la aplicación de esta inyección, y pues ahora mismo están en proceso de presentar todos los documentos para el registro de medicamentos, tras lo cual ya podría comenzar a producirse masivamente esta vacuna, que es una de las más de 25 vacunas que se estudian ahora mismo en este país contra la COVID-19, y por tanto el ministro de Salud decía que los primeros en recibirla será el personal médico, luego los profesores, y a partir de entonces del mes de octubre comenzará el proceso de vacunación masivo y gratuito a todos los habitantes de Rusia. También se daba a conocer otra información muy importante para la región de América Latina, y es que se firmó un contrato el pasado 29 de julio con 7 países de la región para suministrar el Avifavir, uno de los medicamentos que se desarrollaron en este país para el tratamiento a pacientes con la COVID-19, que ha tenido más de un 90% de efectividad en aquellas personas que lo han recibido en la mejoría de su estado de salud, principalmente en pacientes con una condición grave más avanzada de la enfermedad. Y este medicamento fue registrado en Rusia en el mes de mayo. A principios de julio se presentó mediante una videoconferencia a los países de la región de América Latina, y ahora pues se firmó este contrato con 7 países, entre los que destacan Bolivia, Argentina, El Salvador, para suministrar más de 150.000 unidades de este compuesto para tratar la COVID-19, una noticia que es muy alentadora para la región de América Latina, que se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia de la COVID-19. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Regresamos con ustedes a Caracas. Muchísimas gracias, Lisandra, por el reporte. Revisemos ahora sus respuestas a nuestra pregunta del día.
Al inicio del programa le preguntábamos, un estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile en 2017 reveló que la población chilena considera a los pueblos originarios como violentos, rebeldes, extraños y desagradables, etc. ¿Cuál es el verdadero interés de dividir así a los chilenos? Veamos sus respuestas. Comenzamos con este tuit de Isván Ojeda. Buscan socavar la resistencia de los oprimidos chilenos, desviando su atención de los verdaderos enemigos, la oligarquía y la clase política que controla al país. Aplican la máxima romana de divide y vencerás. Mapuche Lives Matter. Eduardo Fermín, hacerlos pasar por seres indeseables para cuando arremetan en contra de ellos, la opinión pública sienta que se lo merecen. Este tuit de Roberto Castaña responde: robarles las tierras a los pueblos originarios, como pasa en Argentina. La tía de la cocina, un asco de sociedad, violentos los empresarios y este gobierno que nos tiene con más de 13.000 muertos. Alex Auslev. Los pinochetistas, Sebastián Piñera agrede a los pueblos originarios para intentar divisiones entre ellos y profundizar su fallido modelo neoliberal. Ese corrupto debe ser sometido a un tribunal popular y despojado de sus bienes por el enorme daño que le ha hecho a Chile. Guillermo Lescano, la verdadera meta de Sebastián Piñera es quedarse con la mayor cantidad de dividendos y recursos. Última respuesta, Wilmer Castro, un país que se rige por la constitución del golpista Pinochet y dirigido por el fascismo estadounidense, solo para dividir al pueblo chileno y así seguir dominándolo, como también socavar y despojar a los pueblos originarios de sus tierras. Llegamos al final de Temas del Día, los sucesos más importantes de la jornada cada tarde alrededor de las 16:30 hora Caracas. Gracias por estar con nosotros, siempre un gusto saludarle.